Buenas tardes con todos, mi nombre es Carolina Calvachi, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Actualmente estoy cursando el quinto semestre en la carrera de Contabilidad Superior. En este video les voy a hablar acerca de las fases de auditoría. Lo primero que tenemos que tener en claro es qué es una auditoría. La auditoría es una verificación que se realiza en una empresa u organización con la finalidad de comprobar la situación financiera de la institución, verificar su patrimonio y evaluar si los números de la contabilidad reflejan los resultados que dicha empresa ha obtenido en un determinado periodo de tiempo. Toda auditoría debe ser analítica y objetiva. Esta puede ser realizada de forma voluntaria por la empresa o tener un carácter obligatorio al ser exigida por otro ente u organización. La auditoría es llevada a cabo por la figura de un auditor o auditora, que debe tener conocimiento de la empresa en cuanto a infraestructura, funcionamiento, organización interna, entre otras variables. Los resultados de toda auditoría se expresan en un informe dirigido hacia un determinado público, ya sea interno como externo, y con cierto objetivo. Por otro lado, también la auditoría tiene varias características que son las siguientes. Se realizan para conocer el estado financiero real de una empresa. Se realiza para comprobar que los datos contables brindados por la empresa sean fieles a su situación actual. Pone a disposición los balances, libros contables y documentos de la empresa para que sean analizados por el auditor. También se busca que la empresa cumpla con las normas contables. Es llevada a cabo por un auditor que puede ser interno o externo a la organización y debe ser imparcial. También puede ser solicitada desde la organización o por un agente externo de forma obligatoria. Sus resultados son detallados en un informe de auditoría. Además de eso, también pueden reflejar discrepancias con la información aportada por la empresa y también permite conocer el estado actual de la empresa para tomar decisiones a partir de ello. Toda auditoría tiene como finalidad brindar credibilidad y asistir a la empresa frente a los cambios en cuanto a la legislación vigente de tal modo que la organización se encuentre en regla. Además, una auditoría es útil para analizar los procesos desde el inicio hasta el final, evaluando los riesgos posibles. También para identificar áreas de mejora, ajustar políticas y procedimientos legales al marco de la empresa, priorizar acciones que optimicen la organización, generar confianza en acreedores o socios, estar en regla con las normativas financieras y legales, mejorar el uso eficiente de recursos, detectar fraudes y recopilar información y datos que puedan resultar útil para el planteo de objetivos o la toma de decisiones. Los actores del proceso de auditoría son los siguientes. El cliente o el solicitante de la auditoría pueden ser la alta dirección, el representante de la alta dirección, las oficinas de control interno o los líderes de los procesos. También el auditado, toda la organización es susceptible de ser auditada, es decir, en todos los niveles jerárquicos e independientemente de la vinculación de sus servidores o colaboradores. Y también el auditor, que es la persona de la organización con la competencia para llevar a cabo una auditoría. En el caso de la institución, el auditor líder es el jefe de la oficina asesora de control interno, quien está apoyado por servidores de la misma área y auditores internos formados por la institución de otras áreas. Además de esto, vamos a dar a conocer cuál es el rol del auditor. El auditor o auditora son personas que llevan a cabo la auditoría desde el comienzo del proceso hasta el final. Este examinador no puede actuar influenciado por cuestiones personales, sino que debe ser completamente imparcial para evaluar objetivamente a la empresa u organización. La imparcialidad es la principal característica que toda auditoría debe tener y en ella debe prevalecer el juicio crítico del auditor, quien deberá expresarse con formalidad y llevar a cabo los pasos necesarios para cumplir con el objetivo de la auditoría. La responsabilidad, la honestidad, la imparcialidad y la confidencialidad son algunos de los valores que deben encontrarse en un auditor. Por otro lado, también existen varios tipos de auditoría que son los siguientes.
Tenemos la auditoría externa, que es una evaluación que se realiza como solicitud a un requerimiento legal, en el cual se tiene como principal objetivo verificar que el patrimonio, los ingresos y las operaciones de la empresa concuerden con los registros oficiales. Esta auditoría es efectuada por un auditor externo totalmente independiente de la compañía. También tenemos la auditoría interna. Esta clase de auditoría es un proceso de evaluación interna que tiene como propósito evaluar los procesos administrativos y el manejo de recursos dentro de la organización. Esta auditoría es realizada por personas vinculadas a la empresa y habitualmente solicitada por los gerentes. Por otro lado, existe también la auditoría operativa. El principal objetivo es mejorar la productividad empresarial por medio de una valoración del nivel de eficiencia y eficacia en la operación. Esta auditoría puede ser ejecutada tanto por un ente interno como externo. También tenemos lo que es una auditoría fiscal, que es un tipo de inspección de carácter tributario y tiene como propósito verificar que el pago de impuestos se esté haciendo en el tiempo adecuado y por el valor correcto. Por otro lado, existe también la auditoría ambiental, que es una evaluación que tiene como principal objetivo determinar el impacto ambiental que genera la empresa de acuerdo a los requerimientos que exige la normatividad vigente. También está la auditoría pública, que es un tipo de auditoría que solicita un ente gubernamental con la intención de revisar a profundidad los estados financieros y poder identificar si existe algún tipo de irregularidad legal. Existe también la auditoría informática, que en la actualidad todas las compañías cuentan con sistemas informáticos indispensables para la operación, por lo cual es importante realizar una evaluación periódica del estado de las máquinas y poder estar al tanto de cualquier actualización, reparación o modernización que se requiera. También existe la auditoría integral, que esta auditoría agrupa varios tipos de auditoría con el fin de generar un informe global de todos los aspectos relevantes de la organización. Una vez que ya conocimos los tipos de auditoría, vamos a dar a conocer cuáles son las fases de una auditoría que se lleva a cabo. ¿Sí? Las fases de auditoría son tres. En la primera es planificación. ¿Sí? La planificación de auditoría es el proceso mediante el cual el auditor obtiene información valiosa y competente que le permite determinar los procedimientos que se van a realizar durante el proceso de la revisión, de tal manera que pueda ejecutarlos de forma efectiva y eficiente, considerando siempre mantener la calidad del trabajo, costos razonables en el proyecto y satisfacción al cliente. A continuación mencionamos algunas normas internacionales de auditoría relacionadas con esta etapa de planificación. En esta se encuentra la NIA 200. Se trata sobre los objetivos generales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las NIA. En esta NIA considera por mucho la base que le da el sustento a otras NIAs, ¿sí? Menciona como punto principal las responsabilidades generales que debe cumplir el auditor independiente al momento de realizar la revisión para el cumplimiento de los objetivos planteados. El contexto de esta norma indica los objetivos generales del auditor independientemente. Menciona también la naturaleza y el alcance de una auditoría, de tal manera que pueda generar el suficiente grado de confianza a los usuarios de los estados financieros a través de la expresión de una opinión. Las NIA no señalan responsabilidades sobre la administración de una entidad, sin embargo, sí señala que una auditoría se conduce sobre la premisa de que la administración reconoce y entiende ciertas responsabilidades que son fundamentales para la realización de la auditoría. También existe la NIA 210, que se trata sobre el acuerdo de los términos del encargo de auditoría. ¿Sí? En esta NIA se mencionan las responsabilidades que tiene el auditor al momento de acordar con la administración del cliente los términos de la auditoría. Para acordar el encargo de una auditoría se debe tener en cuenta algunas condiciones, tales como determinar si es aceptable o no el marco referencial de información financiera que se aplicó en la preparación de los estados financieros.
y también obtener de la Administración el acuerdo donde reconoce y entiende su responsabilidad sobre la preparación de los estados financieros, el control interno y la entrega de información relevante que dieron origen a dichos estados financieros. Dentro de esta fase también se encuentra la NIE 300, que se trata sobre la planificación de la auditoría de estados financieros. Esta NIE establece las responsabilidades y lineamientos que debe tomar en cuenta el auditor para planificar el trabajo acordado con la administración del cliente. En resumen, la NIE 300 expresa que la planificación de una auditoría implica crear una estrategia global en relación con el desarrollo de la misma. Una planificación adecuada contribuye a identificar riesgos significativos, organizar y dirigir adecuadamente el equipo encargado del trabajo de manera que ésta realice su trabajo de forma eficaz y eficiente, y sobre todo facilitar el rendimiento integral del negocio. Dentro de esto también se encuentra lo que es la NIE 315 sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. En esta NIE se trata sobre la responsabilidad que debe tomar en cuenta el auditor para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, siempre y cuando tenga el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la misma. También tenemos lo que son los elementos principales de esta fase de lo que son planificaciones, que tenemos que es el conocimiento y comprensión de la entidad, los objetivos y alcance de la auditoría, el análisis preliminar del control interno, el análisis de los riesgos y la materialidad, la planeación específica de la auditoría y la elaboración de programas de auditoría. A continuación vamos a hablar sobre cada punto para saber un poquito más de qué se trata. Primero tenemos lo que es el conocimiento y comprensión a la entidad al auditar. Sí, previo a la elaboración del plan de auditoría se debe investigar lo relacionado con la entidad a auditar para poder elaborar el plan en forma objetiva. Este análisis debe contemplar su naturaleza operativa, su estructura organizacional, giro del negocio, el capital, los estatutos, la desconstitución, disposiciones legales que la rigen, sistema contable que se utiliza, el volumen de sus ventas y todo aquello que sirva para comprender exactamente cómo funciona la empresa. Para el logro del conocimiento y comprensión de la entidad se deben establecer diferentes mecanismos o técnicas que el auditor deberá dominar y estas son las siguientes. Visitas al lugar, sería también entrevistas y encuestas, análisis comparativos de estados financieros, el análisis FODA que trata sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la empresa, el análisis causa-efecto o espina de pescado, el árbol de objetivos y el árbol de problemas, entre otros. Como segundo punto también tenemos lo que es el objetivo y el alcance de la auditoría dentro de esta fase. ¿Sí? Estos objetivos deben indicar el propósito por lo que es contratada la firma de auditoría que se persigue con el examen para qué y por qué. Si con el objetivo de informar a la gerencia sobre el estado real de la empresa, si es por el cumplimiento de los estatutos que mandan a efectuar auditorías anualmente. En todo caso, siempre se cumple con el objetivo de informar a los socios, a la gerencia y al resto de interesados sobre la situación encontrada para que sirvan de base para la toma de decisiones. El alcance tiene que ver por un lado con la extensión del examen, es decir, si se van a examinar todos los estados financieros en su totalidad o solo uno de ellos o una parte de uno de ellos, o más específicamente solo un grupo de cuentas como puede ser activos fijos o solo una cuenta como puede ser cuentas por cobrar. Por otro lado, el alcance también puede estar referido al periodo a examinar, puede ser de un año, de un mes, de una semana y podría ser hasta de varios años. Como tercer punto tenemos lo que es el análisis preliminar del control interno. Este análisis es de vital importancia en esta etapa,
ya que de sus resultados se comprenderá la naturaleza y extensión del plan de auditoría y la valoración y oportunidad de los procedimientos a utilizarse durante el examen. Como cuarto punto tenemos lo que es el análisis de los riesgos y la materialidad. El riesgo de una auditoría representa la posibilidad de que el auditor exprese una opinión errada en su informe debido a que los estados financieros o la información suministrada a él estén afectados por una distorsión del material o normativa. En auditoría se conocen tres tipos de riesgo: el riesgo inherente, de control y de detención. El riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores significativos en la información auditada, al margen de la efectividad del control interno relacionado. Son errores que no se pueden prever. El riesgo de control está relacionado con la posibilidad de que los controles internos imperantes no prevén o detecten fallas que se están dando en sus sistemas y que se puedan remediar con controles internos más efectivos. El riesgo de detección está relacionado con el trabajo del auditor, y es que éste, en la utilización de los procedimientos de auditoría, no detecte errores en la información que le suministran. Como quinto punto tenemos la planeación específica de la auditoría. Para cada auditoría que se va a practicar se debe elaborar un plan. Esto lo contemplan las normas para la ejecución. Este plan debe ser técnico y administrativo. El plan administrativo debe contemplar todo lo referente a cálculos monetarios a cobrar, personal que conformarán los equipos de auditoría, horas hombres, entre otras. Como sexto paso está la elaboración del programa de auditoría, que se refiere a que cada miembro del equipo de auditoría debe tener en sus manos el programa detallado de los objetivos y procedimientos de auditoría, objeto de su examen. Por ejemplo, si un auditor va a examinar el efectivo y otro va a examinar las cuentas por cobrar, cada uno debe tener los objetivos que se persiguen con el examen y los procedimientos que se corresponden para el logro de esos objetivos planteados. Es decir, que debe haber un programa de auditoría para la auditoría del efectivo y un programa de auditoría para la auditoría de cuentas por cobrar. La segunda fase dentro de lo que es la auditoría es la ejecución. Se refiere a la acumulación y evaluación de evidencia. Solo puede ser realizada a través del trabajo de campo, producto de la obtención de documentación fehaciente e información valiosa, además de una adecuada elaboración de pruebas y sus resultados sobre los cuales se van a sustentar la opinión del auditor. A continuación mencionaremos algunas normas internacionales de auditoría que están relacionadas directamente con esta etapa de la auditoría y que se consideran importantes para la ejecución de este trabajo. Entre estas encontramos lo que es la NIA 230 sobre la documentación de auditoría. En esta NIA se menciona la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una revisión de estados financieros. Básicamente se dedica a dar los lineamientos que debe tener en cuenta el auditor en cuanto a preparar la información que sustenta el dictamen de los estados financieros de manera suficiente y apropiada. Además de resaltar que debe haber evidencia suficiente de que la auditoría fue planificada dentro del marco de las normas internacionales de auditoría y los requisitos legales y regulaciones que corresponden. También se encuentra la NIA 330, que se trata sobre las respuestas del auditor a los riesgos valorados. En esta NIA se trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados en la ejecución de una auditoría y de conformidad con lo establecido en la NIA 315. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y competente con respecto a los riesgos valorados de incorrección material. Por lo tanto, el auditor diseñará e implementará respuestas globales para responder a estos riesgos. Estas respuestas pueden encontrar cabida en la elaboración adecuada de pruebas de control y procedimientos sustantivos. También se encuentra lo que es la NIA 500 sobre la evidencia de auditoría.
En esta NIA se explica lo que constituye una evidencia de auditoría en una revisión de estados financieros. Además, señala el objetivo del auditor en cuanto a preparar y aplicar procedimientos adecuados que le permitan obtener la suficiente evidencia que respalde el dictamen de auditoría. Esta NIA es aplicable a toda la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de la auditoría y se complementa con otras NIAs que tratan aspectos específicos de la auditoría, por ejemplo, como es la NIA 200, la 315 y la 520. Para lograr obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y competente, el auditor debe realizar procedimientos para valorar los riesgos, además de preparar pruebas de controles cuando sea necesario y aplicar procedimientos sustantivos. También se encuentra la NIA 520 sobre los procedimientos analíticos. Esta NIA revela básicamente la responsabilidad que tiene el auditor de obtener evidencia de auditoría a través de procedimientos analíticos sustantivos, a efectos de las NIA. El término procedimientos analíticos significa evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos incluyen la consideración de comparaciones de la información financiera de la entidad, tales como la información comparable de periodos anteriores, los resultados previstos de la entidad, tales como presupuestos y pronósticos o expectativas del auditor, y también la información sectorial similar, tal como una comparación del ratio entre las ventas y las cuentas a cobrar de la entidad con medias del sector o con otras entidades de dimensión comparable pertenecientes al mismo sector. Se pueden emplear varios métodos para aplicar procedimientos analíticos. Dichos métodos van desde la realización de comparaciones simples hasta la ejecución de análisis complejos mediante la utilización de técnicas estadísticas avanzadas. También tenemos lo que es la NIA 580 sobre las manifestaciones escritas. Esta NIA trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros, de obtener manifestaciones escritas de la administración y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad, en donde se manifieste haber cumplido con su responsabilidad de preparar los estados financieros de manera íntegra a través de la información que en ellos se revela. Estas manifestaciones escritas las conocemos como carta de representación. Por otro lado, también tenemos lo que son los elementos dentro de la fase de ejecución. Estos son las pruebas de auditoría, las técnicas de muestreo, las evidencias de auditoría, los papeles de trabajo y los hallazgos de auditoría. Como primer punto tenemos lo que son las pruebas de auditoría, que son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia comprobatoria. Las pruebas pueden ser de tres tipos: pruebas de control, pruebas analíticas o pruebas sustantivas. Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del control interno. Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para observar su comportamiento. Y las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular en busca de evidencias comprobatorias. Por ejemplo, un arqueo de caja chica, la circulación de saldos de los clientes, entre otras. Como segundo punto tenemos las técnicas de muestreo. Esta técnica se usa ante la imposibilidad de efectuar un examen a la totalidad de los datos. Por tanto, esta técnica consiste en la utilización de una parte de los datos de una cantidad de datos mayor, ya sea población o universo. El muestreo que se utiliza puede ser estadístico o no estadístico. Es estadístico cuando se utilizan los métodos ya conocidos en estadística para la selección de muestras, como puede ser aleatorio, cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de ser escogidos o seleccionados. También tenemos lo que es la sistemática. Esta se escoge al azar un número y luego se designa un intervalo para los siguientes números.
También la selección por celdas. Esta se elabora una tabla de distribución estadística y luego se selecciona una de las celdas. También tenemos lo que es al azar, que es el muestreo basado en el juicio o la apreciación. Viene a ser un poco subjetivo, sin embargo es utilizado por algunos auditores. El auditor puede pensar que los errores podrían estar en las partidas grandes y de estas revisan las que resulten seleccionadas al azar. También tenemos lo que son la selección por bloques. Se seleccionan las transacciones similares que ocurren dentro de un periodo dado. Como tercer punto tenemos lo que es la evidencia de auditoría. Se llama evidencia de auditoría a cualquier información que utiliza el auditor para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando se presenta de acuerdo al criterio establecido. La evidencia, para que tenga valor de prueba, debe ser suficiente, competente y pertinente. También se define la evidencia como la prueba adecuada de auditoría. La evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es suficiente y apropiada para lograr los resultados de la auditoría y que cualitativamente tiene la imparcialidad necesaria para inspirar confianza y fiabilidad. La evidencia es suficiente si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una evidencia encontrada podría ser no suficiente para demostrar un hecho. La evidencia es pertinente si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoría. La evidencia es competente si guarda relación con el alcance de la auditoría y además es creíble y confiable. Además de las tres características mencionadas de la evidencia, que son suficiencia, pertinencia y competencia, existen otras que son necesarias mencionar porque están ligadas estrechamente con el valor que se le da a la evidencia, como son relevancia, credibilidad, oportunidad y materialidad. Tenemos lo que son tipos de evidencia, como es la evidencia física, la muestra de materiales, mapas, fotos. La evidencia documental, que pueden ser cheques, facturas, contratos, entre otros. Lo que es la evidencia testimonial, que obtienen de personas que trabajan en el negocio o que tienen relación con el mismo. La evidencia analítica, que son datos comparativos, cálculos, entre otros. Como cuarto punto tenemos lo que son papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo son archivos o legajos que maneja el auditor y que contienen todos los documentos que sustentan su trabajo efectuado durante la auditoría. Estos archivos se dividen en permanentes y corrientes. El archivo permanente está conformado por todos los documentos que tiene el carácter de permanencia en la empresa, es decir, que no cambian y que por lo tanto se puede volver a utilizar en auditorías futuras, como los estatutos de constitución, contratos de arriendo, informes de auditoría anteriores, entre otros. El archivo corriente está formado por todos los documentos que el auditor va utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que le permitirán emitir su propio informe final. Los papeles de trabajo constituyen en la principal evidencia de la tarea de auditoría realizada y de las conclusiones alcanzadas que se reportan en el informe de auditoría. Los papeles de trabajo son utilizados para registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno, para documentar la estrategia de auditoría, para documentar la evaluación detallada de los sistemas, las revisiones de transacciones y las pruebas de cumplimiento, también para documentar los procedimientos de las pruebas de sustentación aplicadas a las operaciones de la entidad, para mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y revisado. También para registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles observados durante el trabajo. El formato y el contenido de los papeles de trabajo es un asunto relativo al juicio profesional del auditor. No hay sentencias disponibles que indiquen lo que se debe incluir en ellos. Sin embargo, es esencial que contengan suficiente evidencia de trabajo realizado para sustentar las conclusiones alcanzadas. La efectividad de los papeles de trabajo depende de la calidad, no de la cantidad.
En las cédulas que se utilizan para soportar el trabajo realizado, se debe considerar la referenciación de los papeles de trabajo y las marcas. Como quinto punto tenemos lo que son los hallazgos. En este se considera que los hallazgos en auditoría son las diferencias significativas encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado por la gerencia. Los atributos del hallazgo pueden ser condición, que es la realidad encontrada, el criterio como debe ser la norma, la ley, el reglamento o lo que debe ser, y la causa, que es lo que originó la diferencia encontrada. El tercer y último paso o fase de la auditoría es la emisión del informe. El informe de auditoría es el producto final en el cual se presentan los resultados y conclusiones que se originan de la aplicación de los diferentes procedimientos de auditoría sustentados en evidencia suficiente y competente. La elaboración del informe final de auditoría es una de las fases más importantes y complejas de esta actividad, por lo que requiere de extremo cuidado en su confección para finalmente dictaminarlo. Con respecto a esto, a continuación exponemos algunas de las NIAs que respaldan el origen del dictamen del auditor sobre el trabajo de revisión a realizar. Entre estas tenemos lo que es la NIA 700 sobre la información de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. En esta NIA se trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Se aplica a la auditoría de un conjunto completo de estados financieros con fines generales. La estructura a la cual se refiere se establece de la siguiente manera. Debe tener título, destinatario, opinión del auditor, fundamentos de la opinión, asuntos claves de la auditoría, si fuera el caso, el párrafo de énfasis, otra información, responsabilidad de la administración sobre los estados financieros, la responsabilidad del auditor en relación a la auditoría de los estados financieros, otras responsabilidades de información, nombre del auditor en cargo, firma del auditor, fecha del informe o dictamen de la auditoría y dirección del auditor. No obstante a lo descrito anteriormente, el auditor deberá analizar y evaluar los hallazgos y conclusiones que resultan de las evidencias de auditoría para que sirvan como base principal a la opinión de los estados financieros. También tenemos lo que es la NIA 701, que trata sobre los asuntos claves de auditoría. En esta NIA trata sobre la responsabilidad que debe tener el auditor al comunicar los asuntos claves de auditoría en el informe o en el dictamen. Hacemos mención especial de esta NIA 701 por ser la novedad de los estándares que estamos tratando. Nos indica particularmente que los asuntos claves de la auditoría son aquellos que, basándose en el juicio profesional del auditor, son de la mayor significatividad de la revisión de los estados financieros. También tenemos la NIA 705, que trata sobre la opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700, concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Esta NIA establece 3 tipos de opinión modificada, denominadas de la siguiente manera: opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y denegación o abstención de opinión. El objetivo del auditor es expresar una opinión apropiadamente modificada sobre los estados financieros cuando el auditor concluye, con base en la evidencia de auditoría obtenida, que el juego completo de los estados financieros no está libre de representaciones erróneas
materiales, o el auditor no puede obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para concluir que el juego completo de los estados financieros está libre de representaciones erróneas materiales. Esto ha sido todo por el video de hoy.